Pues buenas tardes y bienvenidos de nuevo, sobre todo los que se han incorporado después del comienzo del documental. Acabamos de ver el documental, bueno, que nos ha traído hoy es acerca de la educación, el realizado por Laura Mascaró y Jon Urdangarín, y vamos a abrir paso al coloquio. Entonces, las únicas reglas que hay es que, por favor, aquellos que quieran hablar deben hacerlo al micrófono, para que la gente que está oyendo y viendo la retransmisión pueda escuchar la pregunta, porque si no se habla al micrófono no se oye nada. Entonces, Laura como ponente invitada pues tendrá el suyo y yo simplemente pasaré a quien levante la mano y lo pida. Y para eso vamos a asignar un poco turnos. Así que ya abro y digo, ¿quién querría preguntar? Caballero, una pregunta. Vale, muy bien. Después, ¿alguien? ¿O empezamos solamente por...? Vale, pues fenomenal. Pues entonces, cuando acabe la hora de la presentación, el comentario, se lo paso al caballero y luego ya quien quiera que lo pida. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, como habréis visto en el documental, la idea del documental es muy sencilla, a la vez es un poco complicada para algunas personas de captar, y es que no estamos defendiendo un tipo de educación por encima de otro, sino que estamos mostrando algunas de las formas que existen de educar, que no todas, y de hecho algunos comentarios que nos han llegado es, pero te faltan las escuelas X. Lo sé que faltan, pero en una hora no las puedo meter todas. Entonces hemos intentado enseñar diferentes tipos de escuelas, diferentes tipos de pedagogías, educación sin escuela, educación a distancia, y nuestra tesis creo que queda clara en el documental, es que todas deberían poder coexistir y que cada familia debería ser libre de elegir lo que considere mejor para sus hijos. Entonces, a partir de aquí yo os invito a que comentéis, a que critiquéis, a que preguntéis, y quiero deciros también que contamos con la participación hoy de dos de los protagonistas del documental, que son Antonio Soria, que es el papá de Dio, este niño que sale aquí que no va a la escuela, y Juan Carlos Vila, que es el director de Clolara School en España. Entonces, si tenéis alguna pregunta para ellos o queréis hacerles un comentario específicamente a ellos, bueno, están aquí a vuestra disposición. No sé si es mejor que se muevan o que no se muevan por la organización. Vale. Así que, bueno, ¿tú tienes el micro? Yo nunca doy las gracias al ponente porque eso se supone, ¿no? Pero la idea mía es que la educación puede ser una pirámide hacia arriba o hacia abajo, pero es una pirámide. Y entonces esa pirámide es la base para que después la sociedad educativa ponga un currículum encima de esa base. Y entonces la dificultad de elaborar un currículum es tan compleja que el dejar la educación así un poco por libre me parece que es un poco disparatada. Bueno, no estamos diciendo dejar la educación por libre, estamos diciendo que haya diferentes modelos. Entonces, cada modelo te ofrece no solo un tipo de metodología, sino también un tipo de currículum. A mí lo que me parece disparatado es dejar la decisión de ese currículum solo al ministro. Laura, muy interesante. Se nota que no solo es un trabajo de análisis, sino que hay una motivación detrás, pero es muy poco combativo, me parece en cierto modo muy dulce. Sí. No tocas algunos problemas de cosas que os van a criticar o que se van a criticar a la gente. Yo no te digo que lo piense yo, digo que cuando planteo estas cosas a amigos míos, dices, bueno, pero esto es para piraos. Esto es para gente que es friki, que es rara. En Estados Unidos, típico todo el movimiento creacionista, que no quieren que les enseñen evolución ni biología en serio en la escuela. En España no lo sé, porque no conozco el mundillo. Que cómo van a aprender a socializar los niños, que cómo van a aprender disciplina, que parte de la educación te pueden decir que es un proceso de amoldarte, de crearte algo no simplemente que emerja espontáneamente desde el niño, sino que la sociedad le amolde, que el niño aprenda que debe obedecer órdenes, que para ciertos trabajos hace falta sentarse y clavar los codos y estar ahí aguantando, resistiendo la frustración. No sé si quieres... Sobre todo el tema, yo creo que el tema eso de la socialización, y estos niños no se van a socializar, es lo típico. Claro, pero me estás hablando del homeschooling.
Sí, ¿no? pero también algunas otras cosas son aplicables a otros métodos que son como un mundo especial. Sí. Dices, Bueno, habéis dicho, en un momento no me acuerdo quién lo dice, le metes al niño en una cárcel, ahí 8 horas sentado, fue él. o cosas así. No, pero no, algo que dice, pero eso tiene que ser un error. Dices, la mayor parte de la gente dice, si es un error, ¿por qué lo estamos haciendo todos? Los equivocados no serán estos que están locos y se van por ahí. Sí, Antonio, por alusiones. Sí. Sí, hola. Sí, bueno, o sea, son dos cosas distintas. Uno es si la libertad educativa, digamos, lleva a una anarquía educativa, ¿no? Y la anarquía pues lleva al caos, ¿no? Por lo general, ¿no? Y el caos suele llevar incluso a guerras y a desastres increíbles, ¿no? Y esto sería la consecuencia, ¿no? de esta libertad educativa, ¿no? Pero el caso es que la libertad educativa, como digo ahí en el documental, pero ahora yo lo tengo mucho más claro que entonces, ¿no? Que yo entonces era como mi primer contacto con el mundo de la libertad educativa. Porque efectivamente, cuando educas por libre, totalmente por libre, es decir, no en un colegio de estos, sino en casa, ¿no? Como educaban los antiguos romanos, por ejemplo, hoy en día estás solo, o sea, casi completamente solo. ¿Cuántos somos realmente? Pues aquí en la Comunidad de Madrid somos unas decenas de familias, quizás seamos más, pero somos muy pocos. Y en toda España, y en Madrid es donde más somos, ¿no? En Madrid y luego pues en Barcelona y tal, hay otros grupitos, pero somos muy poca gente, ¿no? Y el tema de la socialización, en efecto, es un problema, naturalmente que lo es. O sea, no tener amigos, no tener iguales, es algo que te hace sentir solo. Y cuando uno se siente solo, pues uno se siente mal. Cuando uno se siente con muchos, ¿no? Como los aficionados del Barça o del Madrid, pues uno se siente bien, ¿no? Y más aún si esos muchos están ahí en lo más alto y les va bien. Cuando estás absolutamente solo, pues eres como los aficionados del Getafe, por ejemplo, ¿no? Pero ahí están, ¿no? Están los de Madrid y estamos los del Getafe, ¿no? Porque yo soy de Atleti, ¿no? Particularmente. Pero bueno, pues es duro, son dificultades que plantea la vida, efectivamente, ¿no? Pero es que así es la vida, es difícil. Y cuando te planteas si tiene que ir el niño al colegio porque están todos ahí, por así decirlo, ¿no? Pues entonces, esta comparación con la cárcel, porque claro que es una especie de cárcel, por supuesto, y la educación obligatoria empieza en el mismo momento, aparece en el mismo momento en el que aparecen otras funciones del Estado, como estas cárceles organizadas que sustituyen a las galeras y todo eso, ¿no? Igual que la educación pública obligatoria sustituye a la religión, en fin, el Estado moderno, etcétera, etcétera, ¿no? Pues pues ahí me perdí, pero ¿qué estoy diciendo? Que si estás en la cárcel, que si están todos en la cárcel y tú estás fuera, eso no es una buena razón para ir a la cárcel. Es una buena razón para buscar a otros que también sean libres, que también están fuera, ¿no? Y esa es nuestra aventura en la vida. O sea, el colegio, este tiempo de colegio, para mi hijo y para otros niños, no es un momento en el que, no es un momento que pasa, ¿no? Que pasa hasta que se hagan mayores y van a salir rectos, ¿no? Sino que es un momento fundamental de la vida en el que estamos buscando nuestra sociedad, nuestra gente, nuestra familia, y si no la encontramos tendremos la soledad, ¿no? Y la soledad es complicada, pero la soledad es también heroica, ¿no? Y es difícil encontrar lo heroico, ¿no? Y así lo vive, por lo menos mi hijo, por lo menos. Y ya está, no hablo más. Yo quiero decir dos cosas. Sobre el documental, pues este tipo de cosas no están resueltas por lo que dije, en una hora no puedes meterlo todo. A mí me habría gustado personalmente hacer un documental solo sobre educación en casa y responder a todas estas cuestiones. Pero bueno, en España es difícil esto porque la mayoría de las familias no están dispuestas a dar la cara como la ha dado él, por ejemplo. Esa ha sido una de las dificultades. Claro. Y luego sobre la socialización y si la escuela es una cárcel, pues él pone el símil de la cárcel y yo pongo el símil de la mili y la gente siempre te dice, sí, pero en la mili, qué buenos amigos. Bueno, pero ¿eso justifica el servicio militar obligatorio? No, claramente no. Pues con la escuela lo mismo. Luego, en primer lugar, habría que definir qué es socialización y para mí socialización no es lo que sucede entre las cuatro paredes de la escuela. Para mí socialización es lo que hace mi hijo.
que me ha acompañado al juzgado, me ha acompañado a hacer las cosas que yo en mi día a día tengo que hacer. Me ha acompañado al juzgado porque yo era abogada antes, no porque me haya metido en muchos líos. Es que ha sonado un poco mal. Y me acompaña en lo que yo en mi día a día hago. No como otros niños que nunca han ido, por ejemplo, a hacer la compra porque sus padres compran cuando ellos están en la escuela. Luego en la escuela se tienen que inventar, en una asignatura llamada conocimiento del medio, se tienen que inventar una actividad en la que los niños hagan una lista de la compra y vayan a hacer la compra. Pues yo para eso no necesito el colegio, porque ya lo hago en mi día a día. Para mí socialización es esto, es aprender a estar en sociedad, y la sociedad está fuera de la escuela, no dentro. Pero la socialización, claramente, es que hacéis una pregunta a la que en parte dais respuesta. O sea, si se educa es por instrucción técnica y también creación de valores, creación del carácter. Certificación, que es algo que preocupa a mucha gente, que los llama una señal costosa de he saltado todos estos obstáculos, mira de lo que soy capaz, contrátame o sé mi amigo, o mira el estatus que tengo que vengo de Harvard. Y el socialización es qué relaciones personales desarrollas. No me refería a la socialización de los padres, sino a la socialización del niño. ¿Qué amigos estás... Claro, pero estás construyendo una serie de relaciones con unas personas a las que ves todos los días, compartes una serie de experiencias. Lo de la escuela es una asociación forzosa. Una parte fundamental de la socialización, a mi modo de ver, es elegir con quién te relacionas, en qué grado te relacionas y cómo manejas esas relaciones con la gente con la que preferirías no tener que estar, pero por alguna circunstancia, porque es tu familia, porque es tu jefe, por lo que sea, te toca relacionarte. Eso no sucede tampoco en la escuela. Y ahí están los miles de casos de niños que sufren en la escuela, los miles de niños que se agarran a la farola porque no quieren entrar y nadie les escucha, y hay que escucharles. Luego, ¿que tenemos un problema de socialización? Sí, no por el homeschooling, sino porque el resto de niños están todo el día en la escuela con los deberes y con las extraescolares. Entonces los nuestros, que en España somos poquitos, claro, dicen, sí, yo puedo ir al parque, pero es que en el parque no hay niños, porque están en ajedrez, en baloncesto, en tenis, haciendo deberes, preparando exámenes. Entonces el problema viene por ahí, no por el homeschooling en sí. Hola, yo quería comentar, bueno, creo que has respondido tú porque he dicho que estabais fuera de la ley, pero lo que quería comentar lo primero de todo, antes de la pregunta que iba a hacer, era que yo estuve escolarizada y fastidiada toda mi vida en un colegio de monjas que nos pegaban guantazos, etcétera. Claro, yo tengo casi 50 años, ¿no? Entonces en aquella época lo normal es que las monjas te pegaran. Luego, aparte, nos obligaban a hacer deberes. Bueno, yo tuve depresión desde pequeña toda mi vida. De hecho, yo de pequeña quería dibujar, componía música, escribía poesía y tal. Me obligaron a dejarlo en casa porque decían que era una vaga y no hacía nada. Con lo cual, a día de hoy soy una frustrada como tantos otros que no he hecho nada de lo que quería hacer de pequeña y es lamentable. Entonces, yo estoy en contra de la escolarización. Me encanta lo que habéis comentado. Y lo que quería preguntar era esto que si no es legal, entonces lo de... ¿Es obligatorio? No, pero antes de contestarte a eso te quiero decir que nunca es tarde para hacer lo que has querido hacer. No, sí, por supuesto, Sí. pero no es lo mismo empezar ya de No, adulto no es a lo mismo, formarte que de niño. pero tienes la suerte de que todavía recuerdas qué es lo que querías hacer, que muchos niños no porque lo borran. Entonces, No, sí, aquí lo un hago. mensaje de esperanza también. De hecho, lo hago. Lo que pasa es que me hubiese gustado poder desarrollarme desde pequeña, que ya cuando más capacidad de aprendizaje tienes. Bueno, yo empecé la universidad a los 25 y hace 2 años estudié marketing, quiero decir. Tengo 47 años, que yo he ido a trompicones porque realmente la vida que he tenido, los padres fachosos que tenía, no me dejaban hacer nada. Es que es así, es la triste realidad, ¿no? Entonces solo pensaban en que tenías que ser, yo qué sé, abogado o no sé qué, al final. Evidentemente no hice nada de lo que querían ellos tampoco, ¿no? Y quería preguntar eso, la escuela libre, entonces sí que he visto ahí que estaba homologado. La escuela libre, La escuela algunas libre están sí, homologadas. pero el estudio en casa no está permitido. No, la ley dice que tienes que escolarizar durante 10 años, de los 6 a los 16, y el Tribunal Constitucional dice que escolarizar significa estar en un centro homologado por el Estado. Y todos los centros homologados por el Estado son presenciales. Entonces los chicos estos que tenían estudios en Estados Unidos por Bueno, internet, es que a ver, que no sea legal no significa que no se pueda hacer, porque de hecho somos miles los que lo estamos haciendo.
¿vale? Lo que pasa es que contamos con la ventaja de que el Estado no nos persigue activamente. Entonces, la mayoría de familias no tenemos ningún problema, ¿vale? Diga lo que diga la ley. Y luego, el riesgo es muy bajo porque lo peor que te puede pasar es que tengas un juicio, lo pierdas y tengas que escolarizar. Entonces, es un riesgo asumible, a mi modo de ver. No te van a quitar al niño y no te van a meter en la cárcel. Vale, gracias. Gracias. Yo quería felicitar a los creadores del documental porque para mí esta no beligerancia muestra lo que me gustaría conseguir. Yo he educado a mis hijos en casa, en una comunidad autónoma, en Extremadura, donde no había ninguna otra familia que educara en casa y no hemos tenido ningún problema de convivencia. Porque había un respeto a la diferencia, había un respeto a la diversidad y mis hijos tenían amigas y tenían amigos, teníamos un grupo de teatro. Iban a escuelas, los otros niños y niñas, escuelas públicas, escuelas concertadas religiosas, escuelas privadas. Nadie se echaba en cara nada, como sucede en el documental. Y creo que esta es la opción. Podemos convivir si aprendemos a respetar, que es que cada persona, cada familia es diferente y va a tener unas necesidades distintas. Yo recuerdo que había una de las niñas que venía mucho a casa que nos decía, si vosotros fuerais mis padres me gustaría educarme en casa, pero como no sois mis padres estoy muy contenta de ir a la escuela. Bueno, pues felicitarte Laura por el documental, porque Gracias. es excelente, bueno, a ti también, porque todo lo que participa en él. Yo quería preguntar, bueno, llevar un poco el debate un poco más allá, ¿no? Porque me parece, estoy completamente de acuerdo que cada chico o chica debe tener la educación que quiera tener, ¿no? En su libertad, pero ¿cómo trasciendes ya en un hipotético Estado español donde se permita que cada padre y madre pueda tener su libertad, ¿no? De educar a su hijo como quiera? ¿Cómo erradicas el sentimiento de posesión que todo ser humano tiene sobre otro ser humano como es su hijo? Porque el hecho de tener su genes ya es como una propiedad, ¿no? Privada. Es mi hijo y yo te voy a educar como yo quiero. Porque esa es, yo creo, la clave. Como huérfano desde pequeño, que he tenido la suerte, y lo digo bien claro, la suerte de ser huérfano desde los 2 años, a mí me han llegado a echar de casa de mis amigos por defender a mis amigos. Padres me han llegado a echar, este no lo quiero más aquí, fuera. Y me he tenido que ir por defender el derecho a jugar, a la videoconsola, o decirle a un padre, ¿por qué te metes en la vida de tu hijo? Entonces, eso, que yo no lo he vivido y que he tenido libertad educativa, porque a mí mis tíos a la segunda orden le decían, mira, tú no eres mi padre, no eres mi madre, cállate, y se callaban. Pues eso no lo veo que las demás personas la tengan, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que ver a la gente que sus hijos no son propiedad suya y que son otras personas tan iguales como ellos y que la libertad suya debe ser respetada? Y si un hijo quiere jugar a lo que le dé la gana, nadie es nadie para decirle no juegas a esto porque estás en mi casa y estas son mis normas, ¿no? Entonces, yo creo que debe haber una norma, oye, no me pegues, ¿no? Evidentemente, un hijo no puede agredir a un padre ni tirarle ni prenderle fuego a su casa, pero todo lo que sea respetar la libertad del padre, yo creo que no debería ser. Yo digo que en vez de normas tiene que haber principios y cuando tienes claros los principios, entonces el niño puede entender por qué esto se puede hacer y lo otro no se puede hacer, porque hay una motivación. No es solo la norma de porque sí arbitrariamente y te lo tragas, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Ahora, ¿cómo se erradica? Yo creo que no se puede erradicar. Lo único que puedes hacer es tú desde donde estés hacer lo que esté en tu mano, o sea, piensa globalmente, actúa localmente, porque si pensamos, es como cuando se habla de reforma educativa, si tú piensas en la reforma global es inabarcable, tú tienes que ver desde dónde estás, como padre, como profesor o como ciudadano, qué es lo que está en tu mano hacer. Y lo que está en la mano de todos hacer es dar ejemplo. Entonces, yo lo primero que hago no es hacer documentales y escribir y dar conferencias, yo lo primero que hago es educar a mis hijos. Y entonces, a quien le interese, yo se lo explico.
Y quien quiera me va a copiar y quien no quiera no me va a copiar. Y oye, cada uno en su casa luego. Pienso que para mí el objetivo no es ni siquiera tratar de convencer a nadie. Yo te explico lo que yo hago y lo que yo he visto y lo que yo sé. Luego ya a tu casa no voy a entrar a ver qué haces ni a decirte, oye, esto no lo tienes que hacer. Yo tengo dos preguntas. La primera, bueno, viene relacionada con el mundo de Internet que no se ha tocado, pero sí que he visto en el documental que varios niños varios jóvenes han intentado hablar sobre cursos de Internet que han dado y esa libertad. ¿Qué papel puede jugar con las nuevas tecnologías? Es decir, ¿qué papel tienen las nuevas tecnologías en este papel de la educación y la libertad? Es mi primera pregunta. Y la segunda viene de acuerdo con, bueno, la parte un poquillo más polémica del documental, cuando el profesor, el catedrático de medicina, dice que los niños y las niñas tienen diferentes formas de educación. A la vez, para mí, yo digo que es más individualizado más que por sexos, pero ¿debería regirse por esa norma científica un sistema educativo? Ajá. Te contesto la segunda y la primera la dejo para Juan Carlos, ¿vale? Porque se dedica a eso. El catedrático de medicina sí dice que lo ideal es que sea individualizada. Ahora, como eso es a lo mejor más complicado de gestionar en la práctica, que al menos reconozcamos que niños y niñas son diferentes y entonces demos esa educación diferenciada. Claro, aquí yo creo que en todos los temas que se tratan en el documental siempre de fondo hay una cuestión que es la que no se resuelve y es cuál es el objetivo. Entonces, si para ti el objetivo es la educación meramente académica, entonces sí, oye, si el hombre tiene un cerebro y la mujer tiene otro, obviamente le tienes que dar la educación en función de cómo es su cerebro. Y este hombre ha estudiado mucho el tema este de el cerebro y el sexo. Entonces, la cuestión es, ¿ese es el único objetivo o el primer objetivo de la educación? Claro, los de la escuela libre te dirán no, porque primero es la educación emocional. Entonces, no hay tanta diferencia entre el hombre y la mujer y hay que dar una educación igualitaria. Claro, por eso vuelvo a la defensa de la libertad, de que según cuál creas que es el objetivo, elegirás un tipo de educación u otro. Y la primera pregunta la dejo para Juan Carlos. El tema de la educación, digamos, de la intervención de las nuevas tecnologías en la educación, indudablemente creo que ahora no cabe ninguna duda de que, digamos, de que están dentro ya, ¿no? Ahora, que su papel vaya a ser mayor del que existe ahora o del que es más común, porque en este momento, por ejemplo, si nos planteamos en la escuela pública, por ejemplo, en la educación secundaria, yo vivo en una comunidad autónoma en donde los institutos, cada alumno tiene el acceso a un ordenador y tiene acceso a Internet, ¿no? Ahora, el uso de las nuevas tecnologías, no sabría cómo calificarlo, pero muy mal, ¿vale? Es un gasto que se ha hecho innecesariamente porque no había las condiciones. No había las condiciones ni en el profesorado, ni siquiera la voluntad de llevarlo a cabo de verdad. Ahora, que realmente en educación se pueda utilizar, yo creo que es una de las grandes herramientas que tenemos ahora a nuestra disposición. Yo represento aquí a una escuela norteamericana a distancia que no es precisamente una gran utilizadora de los medios de las nuevas tecnologías, ¿vale? Porque hay dos tipos diferentes de escuelas a distancia. Están los centros de e-learning, o sea, centros que en realidad transmiten una formación a través de las nuevas tecnologías, o sea, tienen una plataforma, tienen unos contenidos prefijados y, por lo tanto, su utilización de las nuevas tecnologías es muy alto. Y se están dando casos bastante avanzados, quizá más en los niveles universitarios que en los de secundaria, pero existen. Nosotros, por ejemplo, lo que utilizamos son las ventajas que tienen las nuevas tecnologías, las ventajas de comunicación a través de videoconferencia o de comunicación vía email o cualquiera de las que tengamos a disposición. Porque lo que hacemos es asesorar a la gente, acompañarla en el descubrimiento de cuál es el proceso que quieren seguir desde su familia, porque creemos que es la gran ventaja que tiene no solamente la educación a distancia, sino
aquellas familias que se educan en casa, ¿no? Entonces, utilizamos las nuevas tecnologías, efectivamente, pero no hacemos un uso quizás tan avanzado o tan tecnologizado como lo hacen otros. Sí, tres cosas. Hace 2 o 3 años un amigo mío defendió a una familia que hacía homeschooling en La Coruña y ganó el pleito contra la Junta de Galicia. El segundo tema es que no se está hablando de los padres, y los padres son un pilar fundamental, y hay tal variedad de padres que habría que hacerles un examen antes de que se metiesen en esto, porque no es lo mismo tener un padre que tenga una educación o que... A los maestros se les hacen exámenes y así nos va también. Después hay un tema que es de economía. Este tipo de educación es sumamente costosa, porque requiere... ¿La educación en casa? Sí, claro. Sí, no es lo Yo mismo, discrepo profundamente. no es lo mismo educar a 20 alumnos que educar a 2. O sea, entonces estás desperdiciando un montón de recursos para 2 alumnos, y los podrías dedicar a 20 alumnos más, ¿eh? Bueno, vamos por temas. El primer tema de los pleitos, sí es verdad que muchos pleitos se ganan, sobre todo si van por lo penal, porque no existe ningún delito que sea no escolarizar, esos se ganan, y por lo civil se han llevado muy pocos. Entonces, la mayoría de la gente, primero, nunca es denunciada, los que son denunciados no siempre llegan a juicio y los que llegan a juicio no siempre pierden. Por eso siempre digo que es un riesgo asumible el que tenemos en España. En lo de que hacer un examen a los padres, yo discrepo y mucho. Solo hace falta ver cómo es la formación del profesorado en España. No sé si recordáis unos exámenes que se les hicieron hace un par de años a los aspirantes a maestro, que había unas respuestas de cultura general, ni siquiera nada específico, que daba miedo pensar que esa gente pueda estar educando a los niños, de no saber por dónde pasan los ríos en España, por ejemplo, de escribir con faltas de ortografía, de no tener comprensión, los propios profesores. Entonces, en caso de que hubiera que examinarnos a los padres para permitirnos educar, ¿quién lo haría? Esos mismos pedagogos que tienen ese nivel, que han llevado a España al nivel al que lo han llevado en educación. Yo veo muy difícil hacer eso. Y luego, yo, por ejemplo, personalmente no hago diferencia entre lo que es la crianza y lo que es la educación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Un examen antes de tener hijos para ver si los podemos tener o no? Era un símil de que hay padres que son capaces y padres que son incapaces de hacerlo. Pero, a ver, una cosa. El padre homeschooler, por lo general, porque hay muchas formas de hacerlo, por lo general no se pone en el rol de profesor, ¿vale? O sea, yo no pretendo darle clases de física a mi hijo y de literatura y de inglés y de todo. No. Primero, porque si yo educo en casa no es para hacer lo mismo que hace la escuela, porque para eso ya está la escuela. Ni pretendo hacerlo mejor, pretendo hacer otra cosa diferente, es otro tipo de educación. Entonces, partiendo de ahí, yo lo que hago es ofrecer y buscar recursos. Que de repente a mi hijo le interesa un tema que yo no tengo ni idea, pues empiezo a buscar. Busco primero entre la comunidad homeschooler. Oye, ¿quién sabe de esto? ¿Quién sabe por dónde puedo empezar a buscar? Que mi hijo quiere tocar el piano. Oye, ahí están las academias de música y el conservatorio. No estamos en contra de eso tampoco. Hay recursos, hay muchísimos. Y sobre de qué es costoso, no, porque la educación en casa puede ser tan cara o tan barata como uno quiera y pueda permitirse. El error es pensar en términos escolares, pensar que estamos reproduciendo la escuela en casa, porque no es lo mismo, es que no estamos hablando de lo mismo. Entonces, el dinero, pues no, nosotros, por ejemplo, en Madrid somos un grupo de unos 40 familias que estamos en permanente contacto y que vamos organizando actividades. Y yo organicé hace un par de años un taller de educación financiera en mi casa. Dije, el que quiera que venga, vinieron niños de 6 a 14 años, vinieron con sus padres, hicimos ese taller. ¿Eso qué coste tiene? Nada, tener el tiempo y la disponibilidad y ya está. Y yo di ese porque podía dar ese y otra persona da otro taller de lo que él sepa. O sea, con 40 familias, imagínate, tienes ahí 80 adultos, cada uno con su profesión, con sus hobbies, con sus estudios, tienes un montón de variedad. Eso sin salir del grupo de homeschooling, luego está el resto del mundo. Y las academias y las nuevas tecnologías con el internet, o sea, y muchos recursos
gratis o muy baratos, porque entre actividades, si vives en una ciudad, porque otro de los mitos del homeschooling es que tienes que vivir en el campo con animales y una casa de 500 metros, es verdad, porque es lo que se enseña normalmente. Oye, pero es que si vives en la ciudad tienes un montón de museos que algunos días son gratis, hay exposiciones, hay un montón de cosas que son muy baratas e incluso gratis. Y todo eso es cuestión de buscarlo y aprovecharlo. Entonces, el tema de económico, o sea, no, por ahí no te lo compro. Sí. Que de todos modos yo entiendo lo que está diciendo y también estoy de acuerdo con eso. Es decir, a mí me parece, si juzgamos la realidad desde situaciones utópicas, en la que todos los niños se educan libremente y salen todos maravillosos y salen todos, pues uno es Descartes, el otro Newton y el otro Einstein, tal. Entonces, claro, esto esto no es así, ¿no? Esto no es así, ¿no? El control de un poder sobre la educación de los hijos siempre ha existido. Yo digo que la educación obligatoria, la tradición en España se remonta, según el Ministerio de Educación, a la Revolución Francesa, cuando en la época del terror, Robespierre instaura el plan de Condorcet, convertido en este plan de escuela interna. A partir de los 5 años, el niño es de la República. Ya no es de su familia, el niño es de la República. Y esta es la tradición que el propio Ministerio de Educación español considera la suya. Es decir, que los niños no son de su familia, sino que son del Estado. Y eso nunca había sucedido antes. Quizás en el plan de Prusia anterior, aunque es distinto, que es poco anterior a ese momento de la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, algo totalitario que arrebata a los niños del seno familiar, de la gente a la que más quieren los niños, que son la familia, no el profesor. De hecho, en ese momento se obligó a los profesores a llevar una medalla que decía el que enseña es un segundo padre. Yo estoy estudiando todo esto ahora y quiero hacer un libro de todo esto, tal. Pero antes de eso había una educación religiosa. Había una educación religiosa que todo el mundo tenía que cumplir, porque no se podía no ser cristiano, ¿verdad? Y en otros sitios, otras educaciones religiosas. Y veo claro que el Estado sustituye la religión, ¿no? Y esto va unido a la prohibición de la educación religiosa en aquella Revolución Francesa y tal, ¿no? Ya la matanza de curas y tal. Sustituye la religión por la educación del Estado, ¿no? Y yo veo ahora a otra gente que intenta implantar otra religión. Gente como que aparece aquí en este documental, que intentan imponer a los niños otra religión, que la llaman democracia, que le llaman igualdad, que le llaman tolerancia, que le llaman respeto, que le llaman lo que sea. Una religión más moderna, para mí no tan diferente a ninguna de las anteriores, ni al cristianismo ni al jacobinismo. Bueno, o a la que había antes, da igual. La libertad es siempre excepcional. Esto es lo que yo digo, ¿no? Siempre excepcional. Yo no quiero la libertad para todos. No exijo la libertad para todos. O sea, digo mi opinión sobre la educación. A mí me parece que el aprendizaje es más importante que la enseñanza. Pero no quiero eso para todos. Veo cómo es la historia y veo que será siempre igual. Es decir, que habrá doctrina, habrá quien mande y habrá quien enseñe y habrá religiones oficiales que se impondrán, porque es inevitable, porque es seguramente necesario, porque no hay otra opción. Eso es lo que me parece. Yo conozco a gente, bueno, ya está, a gente que necesita una guía. Por favor, está todo lleno. Toda España está llena de gente que necesita una guía, por supuesto que sí, que no es autónoma, que se deja influir por locuras, y los veo, ¿sabes? Y en este mundillo lo veo. Pero yo pido libertad. Yo quería preguntar, porque a mí me cuesta entender cómo se puede hacer una escolarización en casa sin que haya uno de los adultos que esté dedicado también en cierta medida a proporcionar esa información o ese método, es decir, que se esté acompañando a los menores de alguna forma. Y cómo me cuesta entender... Creo que no he entendido tu pregunta. ¿Cómo se puede educar en casa si los adultos no hemos sido educados en casa? No, si no están en casa, si uno de los adultos no está en casa o en el tiempo en el que está el menor.
Es decir, hay uno de los adultos que se tenga que quedar en el sitio. Claro, normalmente sí, porque tampoco vas a sacar a tu hijo de la escuela para que esté 8 horas al día con una tercera persona. Casi nadie hace eso. Entonces, tu pregunta es, ¿cómo te lo montas, no? Pues mira, lo primero es, primero tienes que querer y tiene que ser tu prioridad, porque cuando decides educar en casa, muchas cosas en tu vida van a cambiar, muchas. Empezando por tus relaciones sociales, porque habrá gente que no te va a entender, habrá gente que va a dejar de invitar a tus hijos a sus cumpleaños, hechos reales, y habrá gente que te va a dejar de hablar directamente, ¿vale? Porque no todo el mundo acepta la diferencia. Eso es lo primero. Y luego va a cambiar, obviamente, tu organización familiar en todo. Claro, si tú tienes que trabajar 8 horas al día o 10 horas al día fuera de casa, poniendo entre que vas, que vuelves y tal, a lo mejor no puedes educar en casa. Para educar en casa tendrás que hacer algún cambio en tu trabajo, como muchos de los que educamos en casa hemos hecho. Y muchas veces la dificultad está en que primero quieres saber cómo lo vas a hacer y luego lo haces. Y muchas veces funciona al revés. O sea, yo cuando me he visto en la obligación moral de sacar a mi hijo de la escuela es cuando he dicho, ¿y ahora qué hago? Y me he buscado la vida. Y he cambiado mi forma de trabajar hasta el punto de llegar a dejar mi trabajo anterior y cambiarlo por otra cosa, que antes nunca podría haber imaginado, porque yo hace 10 años, cuando metí a mi hijo a la guardería, no podía haber imaginado que a mí me pagarían por hablar de educar en casa o por escribir de educar en casa, no podía haberlo imaginado, y sin embargo lo hago. Entonces, a veces queremos tener ese control sobre todo, sobre cómo lo voy a hacer y cómo me voy a organizar, y a veces las cosas tienen que ir al revés. Depende de cuál sea tu prioridad. Si mi prioridad en ese momento hubiera, si yo podía haber dicho, yo me he tirado 5 años estudiando Derecho, estaba aquí haciendo mis pasantías, estoy empezando a arrancar mi despacho y ahora tengo que dejarlo. Y yo podría haber dicho, no, oye, pues el niño a la escuela y ya lo capea, y si tiene que ir al psicólogo, que vaya al psicólogo. Yo podía haber dicho eso y es legítimo también. Pero mi prioridad fue la educación de mi hijo y que mi hijo dejara de sufrir por culpa de la escuela. Y entonces dije, sacrifico mi carrera, y aquí la palabra sacrifico para mí no es peyorativa, no tiene una connotación negativa. Fue mi elección y lo volvería a hacer 1 y 1000 veces. Entonces, hay familias que se organizan de manera que uno de los dos deja de trabajar, otros se organizan pidiendo reducción de jornada o teletrabajando desde casa, a lo mejor teniendo una persona con los niños, pero 3 horas al día, no 8. Cada familia se lo monta como puede. Juan Carlos, que está en contacto con muchísimas familias homeschoolers, te puede dar más ejemplos. Para que veas que posible es. La cuestión es querer y ser un poco creativo. Sobre todo es que hoy en día es bastante fácil encontrar una forma de trabajar, por ejemplo, desde casa y por internet. Es cuestión de moverte un poquito. No digo que sea fácil tampoco, ojo, porque claro, yo hay días que también pienso, ojalá mi hijo estuviera 7 horas fuera de casa en el cole y yo pudiera dedicarme a mis cosas, incluso a echarme una siesta, pero no es así. Tan fácil no es, posible sí. ¿Y que vale la pena? Yo digo que sí. Ella creo que también ha dicho que sí y que lo volvería a hacer. Así que es cuestión de querer y sobre todo de saber que es tu decisión para tu familia, que no pretendemos imponérsela a nadie más, solo que nos dejen en paz. Bueno, yo quería preguntar a Juan Carlos Vila, en el tema de la educación a distancia, bueno, ya sé que hay un proceso de desintoxicación, ¿no? Por el cual cuando se desescolariza, pero una vez que ya comienzas un poco el tema curricular o, ¿no? En las asignaturas obligatorias, como por ejemplo el inglés, ¿cómo afrontamos los padres ese tipo de asignaturas que a lo mejor no... Porque yo puedo llegar a mate, lengua, en sociales, naturales, pero a lo mejor en inglés yo sí me perdería más. Por ejemplo, ¿qué haría? ¿Cómo podría empezar? Bueno, si te lo enfocas como asignaturas, porque podrías no enfocarlo como asignaturas. Hay gente que trabaja por proyectos. Quiero decir que efectivamente vas a trabajar áreas, vas a trabajar el lenguaje, las matemáticas, y a lo mejor no lo vas a hacer
haciendo matemáticas como hemos aprendido que se hace en la escuela. Eso es aplicar otros métodos, digamos, pedagógicos en el proceso de la educación en casa. Pero casos específicos a los que como padres no llegamos, que antes ha mencionado Laura, ¿no? O sea, hay cosas que nos demandan nuestros hijos o que nosotros creemos o consideramos que deberían tener la posibilidad o el acceso a ellas y nosotros no nos vemos capaces. Normalmente, pues lo que haría cualquiera, digamos, dirigirse a alguien que sepamos que sabe o que ofrece sus servicios de ello. O sea, quizá el caso del inglés pueda ser un caso muy sencillo, porque hay academias, porque hay profesores particulares, porque hay muchas opciones. Recordad que, a ver, yo he sido profesor de clases particulares, digamos, cuando era joven, y lo que hacía era cubrir lo que no cubrían aparentemente en el centro escolar. Y además de eso tenían sus deberes. Pero quiero decir que existen muchas posibilidades, ¿no? Y existen muchas vías y que muchas veces, como cuando uno educa en casa, lo que necesita muchas veces es el acompañamiento. Otras veces no se necesita. Hay familias que no precisan de ese acompañamiento y se sienten absolutamente capaces y libres de decidir y de hacer lo que quieren llevar a cabo. Y no necesariamente porque tienen la formación específica para ello. Desgraciadamente en España no tenemos referencia para esto porque el homeschooling no tiene un recorrido tan largo, pero en Estados Unidos ya hay estudios sobre ello, ya hay gente que es adulta y bastante adulta y que se ha educado en casa. Y las estadísticas norteamericanas dicen cosas que contradicen a lo que estamos acostumbrados. Y uno de los factores que se contradicen radical y opuestamente es al hecho de que el nivel obtenido por los hijos es equivalente siempre al nivel de los padres. Quiero decir, padres universitarios consiguen padres universitarios. Eso en el homeschooling no existe. Es decir, padres sin formación consiguen con tanta facilidad hijos universitarios como padres universitarios consiguen que sus hijos tomen otros caminos que no son los de la universidad, que no tengo tan claro que sea el mayor logro de la vida de nadie, ¿vale? Pero quiero decir que no necesariamente estamos abocados a buscar grandes objetivos, pero sí a cubrir las necesidades que nos plantean nuestros hijos y las necesidades que nosotros vemos que pueden necesitar en caso de que que veamos que vayan a necesitar tomar una decisión sobre algo. El inglés, probablemente, o sea, un idioma extranjero, hoy por hoy casi todo el mundo coincide en que es muy importante acceder a ello. Entonces, bueno, pues si uno considera que debe de comenzar desde muy pronto, pues darle acceso y facilitarle el acceso es algo que podría ser perfectamente factible. Pero haciéndolo, buscas, si tú no eres capaz o no te ves capaz, buscas ayuda. También puedes estudiar con tu hija o tu hijo. Hola. Muchas gracias por plantear este tema y por vuestras experiencias con las que tengo una gran simpatía y acuerdo. Voy igual a usar un poco porque me voy a salir completamente del tema, pero os voy a plantear una preocupación real que tengo. Tengo 2 hijos de 6 y 8 años y no estoy especialmente insatisfecho, ¿no? Estoy más o menos contento con el colegio al que van, relativamente tradicional, pequeño. Pero os voy a preguntar por, una vez que ya han llegado a casa, han hecho los deberes, tal, tienen unas horas y pues yo creo que eso también es educación, el tiempo que queda, por supuesto, muy importante. Y evidentemente el juego es una forma perfecta de aprender, pero a mí me preocupa que
a lo que quieren jugar, y lo que están jugando, si no les pongo límites todo el tiempo, es con juegos electrónicos. Con juegos electrónicos o viendo la televisión o cosas, pues en fin, que algo me dice que no debe estar bien que estén tanto tiempo con esas cosas. Y luego, pues, el tema de salir a la calle, pues un día tan magnífico como el que hace hoy, pues yo no he conseguido que se animen a salir de casa. Ellos están felices ahí, metidos en casa, con sus ordenadores, con sus juguetes, y no quieren saber nada ni de los niños que están abajo, ni de nadie. Y bueno, pues es una preocupación real y... A los padres nos cuesta mucho reconocer y aceptar que nuestros hijos tienen y van a tener una infancia muy diferente de la nuestra. Nosotros salíamos a la calle, estábamos todo el día en la calle, nuestros padres no sabían ni dónde estábamos. Hoy en día, como hagas esto, te expones a una denuncia y a que te quiten al niño, porque a la mínima es que ya no le puedes dar libertad al niño en ese sentido, porque la sociedad ha cambiado, en este caso, para mal. Lo de que estén todo el tiempo con la tele o con los videojuegos, te voy a preguntar dos cosas. Primero, ¿qué significa todo el tiempo? Porque si van al colegio, si hacen deberes, si tienen extraescolares, si tienen que comer, si tienen que dormir, ¿cuánto es todo ese tanto tiempo que les queda realmente? Al cabo del día o al cabo de la semana, no es tanto, no es tanto. La segunda pregunta es, preguntas te las lanzo para que tú las medites, no hace falta que me contestes. La segunda pregunta es, si tu hijo en vez de estar 3 horas con la consola, está 3 horas tocando el piano, ¿también te preocupa o eso ya no? Porque ahí estás haciendo una distinción que deberías preguntarte por qué la haces. Lo que pasa es que ese tipo de juegos para nosotros son nuevos. Nosotros no sabemos cómo gestionar eso porque no lo hemos vivido. No hemos tenido esa oportunidad. Me parece a mí que hoy en día, claro, es un gran reto para los padres, porque ¿cómo lo haces? ¿Quién te enseña cómo gestionar eso? Yo tengo claro cómo lo hago, yo no pongo límites. Yo creo profundamente en la autorregulación del niño y creo profundamente que todo es educativo. Y para mí es tan educativo un libro como una clase, como un videojuego. Incluso que un videojuego violento, porque se aprende mucho. Otra cosa es que tú en el momento no seas capaz de verbalizar qué es lo que está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo, ¿vale? Y lo que tienes que hacer es estar ahí siempre y acompañar, eso es lo primero. Y lo que para mí es fundamental también es respetar el interés genuino del niño. Pongo siempre el ejemplo de una mujer que es adulta, que ha educado a sus hijos en casa, que ya son veinteañeros o algo así, y ella siempre cuenta que a ella de pequeña le encantaban las Barbies y todo lo relacionado con la moda. Y en su casa las Barbies estaban prohibidas, porque claro, el tema del sexismo, de la cosificación de la mujer, de no sé qué, mil historias muy legítimas también, pero el caso es que a ella le prohibían eso. Ella dice, mis padres se creían que me mandaban a mí el mensaje de que hay ciertos valores que hay que defender, ¿no? Pero el mensaje que yo, la niña, recibía era, tus intereses no son válidos, lo que a ti te gusta no está bien, por tanto, algo está mal contigo y hay que tener mucho cuidado con eso. Al final ella de adulta ha conseguido deshacerse un poco de toda esa carga y se dedica a temas de moda y es gran experta en temas de moda. Y no tiene nada que ver ni con la cosificación de la mujer ni con ningún rollo de estos, nada que ver. Entonces, muy importante siempre darte cuenta de eso, de que el mensaje que tú crees que estás transmitiendo a lo mejor no es el que el niño está recibiendo. Y creo que hay que respetar sus intereses. ¿Que hay que acompañarles? Por supuesto. No vas a dejar al niño que esté allí sin que tú sepas qué está haciendo y sin que hable. O sea, yo me preocuparía si mi hijo de repente dejara de contarme las cosas que hace, porque a mí me interesa y porque una parte fundamental de la educación es la conversación, la comunicación y la relación. Eso es lo más importante. Luego ya deberías plantearte por qué piensas que la tecnología o que ciertos juegos son malos o son peores que otros. Yo, ahí podríamos tener otra charla de 2 horas. No sé si te ha arreglado un poco la duda, pero para que veas otra perspectiva de enfocar esta cuestión. Que jugar un videojuego no es necesariamente peor que estar en la calle jugando a las chapas. Quería responderte porque es que eso es un tema que es
Yo no tengo hijos, estoy en contra además de... ¿De tener hijos? Me voy a callar porque esto es para otra conferencia. ¿Estás en contra de tener hijos? ¿Has dicho eso? No, no he dicho ¿Has nada. dicho eso? No, es muy mono, es muy mono. No le voy a hacer nada, no te preocupes. Es que oigo a mucha gente con hijos decir lo mismo sobre que está perdiendo el tiempo con los ordenadores y tal, y no hace nada en todo el día, que es lo que me decían a mí mis padres cuando intentaba componer música o pintar o dibujar y tal, y me convirtieron en una frustrada. Pero es que mi hermano mayor es autodidacta y él es de los frikis aquellos cuando empezaron los primeros ordenadores, que nadie los tenía en casa, y hoy en día es ingeniero informático autodidacta, es decir, no estudió nunca y se dedica trabaja desde casa, está contratado por una empresa, tiene 50 y pico años y es buenísimo. Y aprendió todos los tipos de programación que no sé ni cómo se llaman, solo. Entonces, yo creo que desde luego una pérdida de tiempo no fue. Hizo lo que le gustó, se pasaba 1000 horas al día a la semana, la novia ya le dejó. Literalmente le dejó porque es que no salía de casa ni al cine. Pero es que es su pasión y a día de hoy sigue siéndolo y vive de eso. O sea que no es pérdida de tiempo, ¿no? Nada, yo solo quería comentar a este padre preocupado que mi hijo también va a una escuela tradicional hoy por hoy y mi niño no quería leer nunca, de hecho hoy por hoy lee poco, pero va leyendo. Y la lectura comprensiva la acabó desarrollando gracias a leer los videojuegos para poder seguir jugando, o sea que no todo es malo. Están saliendo temas muy interesantes. ¿Conoces a Amy Chua? No, ¿cómo se escribe eso? El libro de Amy Chua, una americano-china, The Battle Hymn of the Tiger Mother. ¿No has oído hablar de ella? El himno de batalla de la madre tigre. Pero me la Es una apunto. filosofía de educación absolutamente contraria a la tuya. Es la madre que dirige totalmente la carrera de sus hijas, porque son 2 hijas, desde pequeñas, con absoluta disciplina, Como las Williams. horas y horas de violín y piano y de estudiar y estudiar. Eso sí, la madre es profesora en Harvard catedrática, y las 2 hijas han salido totalmente exitosas. Algo que he hecho en falta, es verdad que no se puede poner todo, pero alguna cosa la has sacado tú. En vez de contar solo anécdotas de historias de gente, sacar algún dato más estadístico, no solo de cuánta gente hay, sino de los satisfechos que están o no, y de los éxitos académicos o profesionales o vitales que tengan o no. Porque otra cosa también sería curioso decir, vale, nos estáis sacando solo gente satisfecha. No hay nadie que haya probado el homeschooling, probado la educación libre y haya dicho al cabo de unos meses o un año, Dios mío, qué horror, o ningún hijo que haya dicho, ¿por qué mis padres me hicieron esto? ¿Por qué no me metieron en vereda? ¿Por qué no me estructuraron un poco la vida? Bueno, eso pasa. Este método se basa muchísimo en confiar en el niño, pero quizá todos los niños no son fiables. Claro, no, hay niños que no sé, necesitan eso. Por eso es que siempre insisto en que no es tanto la libertad de los padres como el darle a cada niño lo que ese niño en concreto necesite. Yo tengo una amiga que tiene 4 hijos y tuvo a los 4 en diferentes tipos de educación, desde el que estaba en casa libremente hasta el que estaba en un colegio privado del Opus, porque ese niño necesitaba estructura, necesitaba tener una rutina, saber qué va a pasar después y qué va a pasar mañana, necesitaba alguien que le dijera ahora por aquí y ahora por allá, y ese niño es feliz. Tan feliz como el hermano que estaba en su casa libremente. Luego, datos hay pocos por lo que decía Juan Carlos. En España, dato no hay ninguno, ni siquiera el dato de cuántos somos, ¿vale? Porque no se sabe. Estudios hay pocos y son del extranjero. Entonces, yo a veces los comento y me dicen, claro, pero España no es Estados Unidos, entonces no puedes comparar. Bueno, pero como datos son los que tenemos. Hay 2 estudios sobre el tema de la socialización y el grado de satisfacción y todo eso en Estados Unidos y en Canadá. Y el resultado es apabullante. No es que los homeschoolers hayan ido más a la universidad y sean todos ingenieros y tal. No, es que están más satisfechos con su vida, que al final creo que es el objetivo de la educación. Mi objetivo no es que mi hijo sea ingeniero y sea millonario. No, o sea, si es lo que quiere y le va bien, perfecto. Mi objetivo es que esté satisfecho y feliz con su vida. Entonces, salía muchísimo más alto el grado de satisfacción en los que se habían educado en casa. Salía también, por ejemplo, mayor implicación social, o sea, si hablamos de socialización, por ejemplo, un dato que a mí me llamó la atención es que no solo estaban más implicados en sus comunidades,
sino que los homeschoolers votaban más que los escolarizados, porque este era un estudio comparativo que se hizo durante un seguimiento durante 15 años a un grupo escolarizado y a un grupo no escolarizado. Los no escolarizados votaban más, pero además votaban con criterio, porque los escolarizados te decían, primero, que no se leían los programas electorales y segundo, que es que si se los leían no los entendían. Entonces, ¿para qué? Y luego por eso también votaban menos, y aún así algunos votaban. En cambio, el homeschooler votaba como en teoría se tiene que hacer, leyendo los programas, comparándolos, analizando con qué estoy de acuerdo, con qué no, y luego votaban. A mí eso me pareció significativo. Y luego el hecho de que estuvieran más satisfechos con su vida familiar y con su vida profesional. Claro que no siempre es así. Y claro que siempre puede haber un niño, y yo los conozco, que el día de mañana, yo conozco una niña que sus padres se separaron y en cuanto pudo dijo, ¿sabes qué, mamá? Me voy con mi padre que me va a meter al instituto. ¿Cómo me has podido hacer eso? Y te lo dicen y te dicen, me has arruinado la vida, pero ese riesgo los padres lo tenemos siempre. Justo esto que estás comentando ahora, estos últimos datos, es una pena que no hayáis metido algo simplemente para presumir. Yo no conocía los estudios de satisfacción personal, sí los de resultados académicos, y los resultados académicos que en Estados Unidos tienen el GRE y el GEMAT y todo eso, se salen los homeschoolers, sí. O sea, pueden presumir, decir, oye, ¿qué creéis? ¿Que no somos exigentes o que este método no funciona? Datos objetivos, funciona. Y además son gente más feliz y más implicada, estupendo. Hasta todo un tema que es mucho más profundo, dices, hay que darle al niño lo que necesita. Sí, pero ¿quién decide lo que necesita? ¿El propio niño? Dices, ¿qué experiencia de la vida tiene, qué capacidad de tomar decisiones? No, porque muchas veces esa necesidad el niño no la puede verbalizar porque él no sabe lo que le está pasando. Entonces el padre. Claro, en teoría, los padres, y en la mayoría de los casos es así, como estamos 24 horas, 7 días a la semana con nuestros hijos, los vemos. Y a veces puede pasar que tú veas que lo que estáis haciendo no está funcionando bien y que no veas cuál es el problema o cuál sería la alternativa adecuada. Pero bueno, para eso te mueves y hablas con gente que está en el mundo de la educación alternativa o hablas con psicólogos o quien tú consideres, pero normalmente los padres somos los primeros que vemos si el niño está yendo bien o no está yendo bien. Si tu hijo no es feliz, tú lo ves. Si a tu hijo le están costando cosas que no le deberían estar costando, también normalmente lo ves. Otra cosa es ya buscar otra alternativa, pero por eso yo pienso que el sistema escolar debería ser flexible y permitir la entrada y salida, como decía la doctora Goiría, permitir la entrada y salida libremente para que yo, si veo que a mi hijo el homeschooling no le está funcionando, puedo decir, bueno, lo voy a llevar al cole. Pero es que si dentro de un año veo que el cole tampoco le funcione, pueda probar otra cosa. Es que en el resto de la vida lo hacemos, es prueba y error, porque antes de empezar no sabemos lo que nos va a funcionar, no tenemos una bola de cristal. Claro. Claro, la casuística es muy grande. Dentro de la posible muestra es grande. Quiero decir, hay grande en amplitud y en posibilidades. Hay adolescentes que han denunciado a sus padres por educarlos en casa. Hay algunos casos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque han considerado que les habían hecho la mayor barbaridad del mundo. Entonces, ¿eso es representativo? No, bueno, es un caso. ¿Es representativo que un alumno mate a un profesor? Creo que no. O sea, quiero decir que es un caso, ¿no? Entonces, pero se da. Entonces, el éxito es llegar a la universidad, antes lo he dicho, no lo tengo tan claro. O sea, efectivamente hay cosas que nos tienen que servir para visualizar, y una de las cosas que normalmente solemos interpretar es esto, ¿no? El alcanzar un mayor nivel académico, pero luego están los niveles de felicidad en la vida o de satisfacción, y esos son más difíciles de medir. Es cierto que se dan, que en las mediciones que se han hecho en Estados Unidos sí parece que están más satisfechos. Exitosos en España, bueno, la música de este documental la ha puesto una homeschooler, quiero decir que además es exalumna de Clolara. Vamos a ponernos también un poquito. Claro, claro. Pero, y que es una adulta, digamos, por cierto, es tutora de Clolara ahora mismo, es asesora nuestra. Otra medalla más. ¿Eso es exitoso? Sí, probablemente en nuestra sociedad se considera exitoso, ¿vale? Académicamente hay gente que llega lejos, hay gente que no llega tan lejos, pero bueno, hace lo que le apetece. Yo tengo 2 hijos que han hecho lo que les ha parecido, es decir, que tienen 24 y 23. Y bueno, dentro de los rangos de
de esta sociedad creo que son bastante felices con sus infelicidades correspondientes y ninguno ha llegado a, o sea, no ha seguido estudios universitarios, uno solo de ellos decidió empezarlos y los dejó porque consideró que no debía. El otro es feliz porque trabaja en el campo, porque no le gusta y porque le gusta una vida libre y fuera en realidad, no aparte de esta sociedad, sino aparte de este sistema, que no es lo mismo exactamente. Y yo creo que nos pierden muchas veces los baremos y determinadas mediciones que intentamos hacer. Y tu interpretación del documental creo que le pasa eso. Tú esperabas una respuesta en determinados temas y el documental lo que pretendía dar es precisamente la visión de que hay una diversidad de opciones y que eso es lo que debería de ser. Y en el caso específico de lo que dice Madalen Goiría es que no solamente es la posibilidad de entrar y salir de la escuela en un año u otro, es, como ya sucede en algunos de los estados de Estados Unidos, es que como se le iba mucha gente a estudiar en casa, lo que hicieron fue flexi-schooling. Si quieres ir a algunas cosas al centro escolar, puedes venir. Tenéis las puertas abiertas. Eso va un poco más en la línea de la rentabilización, ¿no? de lo que existe, pero es incluir a la opción del homeschooling como una opción más y dar la opción de que si la biblioteca escolar está en condiciones, ¿por qué no la va a usar un homeschooler? ¿No? Bueno, para acabar, quiero deciros que si os han interesado estos temas, que sepáis que tenemos más de 2 horas de material extra, que lo tenemos en Vimeo, que lo podéis buscar por el nombre del documental o por mi nombre, y ahí tenéis, pues eso, 2 horas más de material para... Esos los vendemos para financiar el documental, pero no es caro, son 9 o 10 euros, así que si queréis aportar, y de paso tenéis ahí muchas más explicaciones, porque claro, aquí veis 1 hora, pero hay 25 entrevistas de 1 hora cada una, entonces muchísimo material que no hay que desperdiciar tampoco. Y nada más, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Laura, y gracias a todos los que han intervenido con sus comentarios y con las preguntas. Han sido muy enriquecedoras y creo que ha habido un coloquio estupendo y esperemos que también nuestros seguidores por internet lo vean y que sea un vídeo muy popular en nuestro canal de YouTube. La semana que viene tendremos aquí a Félix Moreno hablando de Bitcoin. Félix vino hace un par de años y su conferencia ha sido uno de los vídeos más vistos del instituto, con varios miles y diría yo bastante más de 10.000 visionados, lo cual es un récord para una institución como nosotros, tan pequeña, pero llegamos a mucha gente. Vamos a hablar de Bitcoin el sábado que viene a partir de las 8, como siempre de 8 a 10. Aquí os esperamos. Buen fin de semana y buenas noches.